Bien, tengo un invitado absolutamente especial hoy día, es el doctor HSF Mansilla, a quien le voy a dar primero los muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias, buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Si a uno le preguntan todo bien, ¿qué se puede responder? Yo estoy muy mal, suele decir Óscar Edith Franco, decía, estoy muy mal pues para cambiar el sentido de la pregunta. Claro. Le voy a pedir su indulgencia, doctor Mansilla, ¿puede ser? Claro, es decir, claro. Esto es muy importante, vamos a hablar de temas muy importantes, pero lo urgente suele sobreponerse a lo importante, y en este caso... No se preocupe. Me gustaría en todo caso hablar, María Delgado está con nosotros, también la conoce. Mucho gusto. Ayer estuvimos hablando de usted en algún momento. El doctor Mansilla ha presentado un nuevo libro, Las raíces conservadoras bajo las apariencias radicales en América Latina. Es un nombre absolutamente provocador desde el punto de vista político. Decir, América Latina tenía la impresión de que era cualquier cosa menos conservadora en sus raíces. Mi tesis es muy simple. Yo no me refiero a la totalidad de América Latina ni a todos los países, sino a aquellos que tienen regímenes populistas o ideologías similares. Por eso hablo de las apariencias radical revolucionarias. Yo sobre todo lo que critico es la creencia de que el peronismo en la Argentina, el régimen actual en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y en Venezuela, que estos son realmente revolucionarios. Porque la palabra conservar también significa preservar, mantener. Y estos regímenes preservan lamentablemente las peores pautas de comportamiento que vienen de muy atrás. Tocó usted un tema, es decir, ha mencionado una palabra que es muy actual, populismo. ¿Qué es el populismo? Alguna vez el vicepresidente en una entrevista que le hice me dijo, Mario, ¿qué es el populismo? Yo traté de simplificar absolutamente, le dije, es una política entre buenos y malos, donde obviamente los buenos son ustedes y los malos los demás. ¿Es así de simple, doctor Mansilla? Bueno, no es tan simple. Cualquier fenómeno puede ser visto desde diferentes ángulos y todo fenómeno social tiene muchas capas, pero no hay duda que los regímenes llamados populistas tienden a una sobresimplificación de la problemática política, social y cultural. Y eso se puede ver hasta en la obra de un gran boliviano como Carlos Montenegro, quien tuvo la originalidad en toda América Latina de proponer, por ejemplo, oposiciones binarias excluyentes y extremadamente simples, amigo-enemigo, patria-antipatria, nación-antinación, para comprender todos los fenómenos políticos y sociales. En la línea que usted ha marcado es evidentemente una simplificación que lamentablemente, el punto central, es muy amada por la población. Así es. Yo sacaba este concepto alguna vez de una señora que usted la debe conocer, Hannah Arendt, cuando habla de su culto del litorio. Hablaba de regímenes populistas también, como el nazismo en Alemania, el fascismo italiano y el régimen de Franco en España. No es necesario, en todo caso, ser de izquierda o de derecha para ser populista, ¿sí? La separación izquierda-derecha es una separación extremadamente simple que no nos permite ver profundamente cuál es el problema. Si tomamos al régimen de Stalin, vemos que realmente fue terriblemente radical, hizo reformas únicas en la historia mundial, y al mismo tiempo preservó la burocracia, las costumbres del zarismo, la policía secreta y otras lindezas asociadas al propio pasado ruso. Ahora bien, volviendo y aterrizando en el libro, sobre todo, América Latina tiene una raíz conservadora. Este elemento que usted menciona, la apariencia radical, es simplemente de este péndulo político que se mueve entre el populismo y ciertas ideas neoliberales, como le gusta decir al presidente. Ese péndulo político, ¿así se mueve América Latina, o definitivamente tiene una raíz conservadora con pequeños interregnos populistas o radicales? Me atrevo a decir ni uno ni lo otro. Toda realidad histórica es altamente compleja
Y seguramente lo que hay en Latinoamérica es una evolución que depende también de factores momentáneos, de raíces históricas, de los mercados mundiales, es decir, de una multiplicidad de factores. No hay duda de que hay un elemento que podríamos llamar conservador como preservador de valores que vienen de antes. En la colonia española, lo más usual era la utilización política del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo. Y ese elemento, o sea, la utilización política de juzgados, tribunales, fiscales, es algo que todos los regímenes populistas en América Latina han reflotado, revigorizado con un gran talento. En este instante, el gobierno boliviano, ¿dónde tendría que estar catalogado sobre esta situación? ¿Raíz conservadora y apariencia radical? Pero claro, ha sido pensado en eso, porque no hay duda que la gente que habla del proceso de cambio y que usa la palabra cambio, es decir, radicalidad, modificación, alteración cada minuto, esa misma gente es la que mantiene, por ejemplo, esas tradiciones coloniales. Yo he pensado, por ejemplo, en los descolonizadores profesionales. Aquí hay un viceministerio de descolonización que a veces publica algunos libros y uno nota que esos descolonizadores no tienen la más remota idea de lo que ha sido la colonia y por eso es que mantienen fenómenos coloniales como si fuese algo realmente revolucionario. Usted ha hablado de la tradición y mi buen amigo Roberto Barberí, que fue ministro de Carlos Mesa, ha escrito precisamente sobre su libro una crítica más que interesante, pero con un título también provocador. Dice: ¿hasta cuándo la tradición va a ser celestina del vicio? Un pensamiento más que profundo en este contexto donde la tradición, como he leído en algún grafite alguna vez, es lo peor que le puede pasar a los pueblos. La tradición, no creo, hay tradiciones de todo tipo. Yo estoy en contra, señor Espinosa, de todo pensamiento simplificador. Hay tradiciones buenas, regulares, malas, de arriba, de abajo, y no son per se lo peor que le puede pasar a un pueblo. Yo estoy a favor del pensamiento simplificador, no se olvide, soy periodista absolutamente superficial. Difiero obviamente, es decir, es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo. Me gustaría filosofar de vez en cuando y profundizar algunos temas. Lo que pasa es que podría profundizar su libro y no me acordaría nunca más de lo que pasó en esta telenovela horrorosa que nos están ofreciendo nuestros gobernantes. No poseo un aparato de televisión, no escucho radio. ¿Ah, en serio? Así que no tengo mucha idea, me entero en los cafés de algunos detalles, pero no es algo que me preocupa. Ay, ¿cómo hace eso? A ver, explíquenos, doctor, más, me aparte un poquito del libro. ¿Cómo hace para no ver televisión? ¿Es un ejercicio? No poseo un aparato, simplemente, no, nunca he gastado, nunca he invertido en ese. No tengo, yo vengo del siglo pasado, cuando yo era niño no había televisión. O sea, en mis genes no está el deseo profundo de ver televisión y no me considero menor de edad, débil mental, pobre o algo así por no tener televisión. Y ahí sigo los parámetros que yo también vi en la aristocracia europea, que es muy reacia a adaptarse a modas plebeyas. Y yo creo que la televisión es lo más vulgar que el ser humano ha inventado. Qué duro el concepto. Bueno, en todo caso, cuando usted habla de regímenes populistas, Correa, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, la Argentina con los Kirchner, etcétera, el peronismo, ¿cómo se informó? ¿Mediante la prensa escrita? ¿Eso es lo que lee? No, se pueden leer libros, es un objeto que todavía existe en desuso, pero contiene mucha información en un espacio reducido, en un espacio muy pequeño de páginas. Ajá. Aconséjeme un libro para leer el populismo en Bolivia, por ejemplo. Bueno, aquí se han publicado por lo menos 40 o 50 libros sobre esa temática, desde los de Fernando Mayorga, el gran experto claro que sí. En los antiguos partidos populistas, hasta el libro que lamentablemente no ha sido muy leído de René Antonio Mayorga, que se llama Antipolítica y Neopopulismo, solo 100 páginas.
Hay mucho. Lo que pasa es que la sociedad boliviana, como muchas otras, no se dedica a leer. Suelo dar clases en la Universidad Católica Boliviana y suelo hacerles leer a los estudiantes a Pierre Bourdieu en una crítica áspera, pero tan áspera sobre la televisión. Y dice, es ocioso ver cómo la televisión produce cierto asco en ciertos niveles intelectuales. Y hay ciertos niveles intelectuales que, esos mismos niveles intelectuales que abominan de la televisión y la radio, pero que suelen estar en la televisión y la radio. Ese no es su caso. No le gusta ir a la televisión. Algunas lo he invitado Una cosa es que a uno lo entrevisten y que uno tenga un mínimo de irradiación pública, y otra es perder el tiempo cada día viendo programas relativamente estúpidos, ¿no? Está hablando de la mayoría de la televisión. Obviamente. Y a nivel mundial, Bolivia no es la excepción, o no es el caso más grave. Sí, no, hay de todo. ¿Me permites saludar a Roberto Vázquez Merubia, que lo acompaña? ¿Cómo te va, Roberto? Buen día, María, buen día, Mario, buen día a tu audiencia. Todo bien, Mario, todo bien acá con el doctor Mancilla, haciendo una nueva presentación de este texto que se va a llevar a cabo en el monoblog de la UNS, en el nuevo edificio de Ciencias Sociales, en el auditorio Salvador Romero Pitari, el jueves 7 de abril a las 7 de la noche. Nos van a acompañar Diego Ayo y Pedro Portugal. Así es, bien, aquí lo tengo el libro. Reiterame, ¿cuándo lo presenta? El 7 de abril a las 7 de la noche en el bloque de Ciencias Sociales de la UNSA, acá en el monoblog, auditorio Salvador Romero Pitari, a las 7 de la noche. Entre los comentaristas están Diego Ayo, Pedro Portugal y mi persona. Ajá, ¿y por qué tú? Es decir, te veo muy jovencito para estar metido en temas como este que suele navegar don HSF Mancilla. No, ni tan jovencito, ya tengo 29 años. Por favor. Ya, uno pasa los 25 y la vida es completamente diferente, ¿no? Tengo la suerte de que el doctor Mancilla haya sido mi tutor de tesis. He tenido un gran... ¿Cuál es tu profesión? Soy politólogo. Politólogo. Soy politólogo. ¿De la UNSA? De la Cato. De la Cato, una Cato, maravilla. De la Cato. Una maravilla, sí. Y bueno, me dedico básicamente a leer, a hacer reseñas, a escribir en algunos medios. Estoy en eso, y actividades culturales que con suerte van cayendo y se hacen cosas interesantes. ¿De qué fue tu tesis, Jorge Roberto? Sobre caudillismo en los partidos políticos en el periodo democrático, MIR, ADN y MNR. O sea, algo absolutamente normal. Sí. ¿No es cierto? Bueno, sin caudillo no hay partido. Exactamente. O sea, Michels y Duverger no encajan en los sistemas de partidos en Bolivia, ¿no? Es el jefe máximo que pone todo y la gente que lo aplaude y que lo quiere mucho. ¿Y es así el doctor Mancilla tan duro como conmigo, contigo en tu tesis? No. Sus observaciones han sido positivas para tener un trabajo excelente. Yo quiero hacer una pequeñísima rectificación. Yo no soy ni duro ni provocador, simplemente yo represento un estilo diferente de hablar, y la opinión pública conservadora, convencional, rutinaria en Bolivia cree que todo el que es un poquito diferente es provocador, malo, duro, etcétera. Bien, recibo la rectificación en todo caso. ¿Podemos hablar un poquito del contenido del libro, más allá de la superficialidad de mis preguntas? Pero claro, con todo gusto. Dele, a ver, ¿de qué se trata? En 1998 se publicó en Bogotá por el convenio Andrés Bello el informe titulado La Universidad Pública Boliviana de Emilio Lamo de Espinosa. Este libro, con un enorme despliegue de material empírico documental, nos muestra cómo son los estudiantes en Bolivia. Y ello me inspiró porque resulta que de boca para afuera casi todos son gente muy revolucionaria, izquierdista, etcétera. Y en la realidad, en sus relaciones con la pareja, en sus gustos por lecturas, en realidad lo que hacen es reproducir rutinas y convenciones que vienen de muy, muy atrás. Por ejemplo, el desinterés por el amplio mundo, el desprecio por la universalidad de la cultura. Entonces, este libro, con ese material empírico muy rico que nunca ha sido contrastado, nunca nadie ha podido refutar a Emilio Lamo de Espinosa,
Este autor, que es el sociólogo actual español más famoso, ha demostrado que los estudiantes universitarios bolivianos en el fondo se creen izquierdistas y son muy conservadores. Entonces, de eso me he inspirado para hacer una tesis muy simple en el libro: la política boliviana, las pautas de comportamiento, las creencias profundas que tiene la población son conservadoras, en el sentido de que se las ha mantenido desde muy atrás, pero la gente cree que son revolucionarias. Sí, me ha hecho recuerdo a varias élites políticas del pasado no muy lejano. Si tomamos Almir, por ejemplo, el nombre mismo y es un engaño al público, ¿no? Movimiento de la izquierda revolucionaria, no de cualquier izquierda. Y era un partido dedicado a robar y a aligerar el erario público, que no tenía nada de revolucionario. Cuando eran jóvenes posiblemente estaban combatiendo a Banzer. Cuando eran jóvenes usaban blue jeans raídos, algo de barba, un poco de cabello, pero de pronto en el poder encontraron a descubrir el buen vino, la ducha en muchos casos, y bueno, cómo utilizar a mujeres. Exacto, y descubrieron además que eso cuesta dinero, ¿no? Ah, qué dura pero es verdad, es decir, puede ser muy dura, pero es absolutamente real. La cantidad de personas que he visto en esa metamorfosis de la izquierda retórica a la realidad de derecha es una constante en la política boliviana. No solo aquí, tome usted el ejemplo del Partido de la Revolución Institucional en México, que empieza como un partido de izquierda y termina siendo el partido de los empresarios. Me permito, pese al tiempo, mencionarle un caso aún mucho más dramático: el Partido Comunista Chino, que empieza haciendo una revolución realmente radical, expropiando a todos los terratenientes y empresarios, y termina hoy convertido en el partido por excelencia de los grandes empresarios de la China. Todos capitalistas privados, obviamente. Así es, yo estoy recordando en este instante el famoso dicho, sin miedo a ser feliz. El PP del señor Lula, que ha terminado donde estamos viendo en este instante. Terrible, ¿no? Bueno, la historia de la humanidad es así, no es algo muy agradable. Doctor Mancilla, no sabe cómo le agradezco, es un placer realmente hablar con usted. Por haberme invitado, muchas gracias, una gran gentileza. Jorge Roberto Márquez Merubia, gracias por estar. Un éxito es lo que yo llamaría entre mis estudiantes un corcho, ¿no es cierto? Es decir, uno de esos muy buenos alumnos, que un nerd, algo así, ¿eres? No, ¿Ni de para lejos? nada, de los normal, de muchachos que un día dijeron ya caporal y morenada, ver un ratito, veremos otras cosas. hay que empezar a elegir bien a los amigos, los hobbies, un buen equipo de fútbol, el Stronger, por ejemplo, que es maravilloso, pero... No, sí, ya sé que eres un hincha del Tigre. No, pero no, una maravilla. Te agradezco por haberme dado la oportunidad de conversar con el doctor Mancilla. No, gracias a ustedes por la invitación y esperamos estar nuevamente.